En este ejercicio queremos determinar si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. La afirmación dice lo siguiente: la función f de x dada por x al cuadrado seno de 1 partido en x, cuando x es distinto de 0, y definida como 0 en x igual 0, es continua y derivable en x igual 0. Para que la afirmación sea verdadera deben cumplirse ambas condiciones, ¿no? Debe ser continua y derivable. Por otra parte, sabemos que si no es continua en 0, tampoco será derivable en el 0. Por lo tanto, partamos averiguando si la función es continua en x igual 0. Recordemos la definición de continuidad. Recordemos que para que f sea continua en 0, vamos a decir f es continua en x igual 0, si primero 0 está en el dominio de la función y además se debe cumplir que el límite cuando x tiende a 0 de f exista, y no solo eso, además necesitamos que el valor del límite sea f de 0. Ya tenemos que 0 está en el dominio, la función está definida en 0, entonces vamos a escribir aquí, sabemos que 0 está en el dominio y de hecho tenemos la imagen del 0. Nos dicen que f de 0 es 0. Faltaría determinar si tiene límite en 0. Entonces miremos la f. Para los x que son distintos de 0, incluso para los que están muy cercanos a 0, la función se define como x cuadrado seno de 1 partido en x. Seno de 1 partido en x no tiene límite en 0. Fíjate que 1 partido en x es muy grande cuando x está cercano a 0. Por lo tanto, seno de 1 partido en x está oscilando muy rápido en una vecindad del 0. Es la misma onda sinusoidal, la seno de x, pero a medida que nos acercamos a 0, 1 partido en x se hace muy grande y entonces va oscilando rápidamente entre menos 1 y 1. Por lo tanto, no tiene límite. Pero tal vez acompañada del x cuadrado puede que tenga límite. Entonces vamos a aprovechar que si bien seno de 1 partido en x no tiene límite en el 0, sí está acotada cerca del 0. Entonces sabemos que seno de 1 partido en x para cualquier x distinto de 0 varía entre menos 1 y 1. Eso para todo x en R sin el 0, donde no está definida. Por lo tanto, si amplificamos en esta desigualdad por x cuadrado, y dado que x cuadrado es positivo, no cambia el sentido de las desigualdades, obtenemos que x cuadrado seno de 1 partido en x está siempre por sobre menos x cuadrado y por debajo de x al cuadrado. Puedo multiplicar en esta desigualdad por x cuadrado sin alterar el sentido de las desigualdades. Esto porque x cuadrado, vamos a poner aquí, pues x al cuadrado es mayor que 0 para todo x en R distinto de 0. Entonces fíjate que x cuadrado seno de 1 partido en x está acotado por arriba, por la parábola igual x cuadrado, está siempre por debajo en una vecindad del 0, y cerca de 0 está por arriba de menos x al cuadrado, que es esta parábola. O sea, nuestra función anda aquí entre medio, ¿no? Entonces, por el teorema del sándwich, dado que menos x cuadrado y x cuadrado ambas tienden a 0, ambas tienen límite y ambas tienden a 0 cuando x tiende a 0, podemos asegurar, no sé por qué dije por la derecha, a 0 nomás, podemos asegurar que nuestra función también tiene límite cuando x tiende a 0 y que el límite es 0. Entonces, por el teorema del sándwich, el límite existe, y no solo existe,
sabemos que es 0. Y como el límite es 0, coincide con f de 0, luego f es continua en 0. Ahora, esto no alcanza para decir que la afirmación sea verdadera. También necesitamos que sea derivable en el 0. Entonces vamos a ir a estudiar la derivabilidad de nuestra función en el 0. Entonces, recordemos que para que f sea continua en el 0, derivable en el 0, ¿qué tiene que pasar? Hagamos la definición. F es derivable en 0 si el límite, ¿verdad? Cuando h tiende a 0, de f de 0 más h menos f en 0 dividido en h existe. Y cuando ese límite existe lo llamamos derivada de la función en 0, ¿no? Entonces estudiemos la existencia de este límite. Tenemos el límite cuando h tiende a 0, f de 0 más h sería f evaluada en h, que sería h al cuadrado por el seno de 1 partido en h, menos f en 0, que es igual a 0, y esto dividido en h. Por lo tanto, tenemos que en realidad estudiar la existencia del límite cuando h tiende a 0 de h, simplificando aquí h cuadrado con la h de abajo, de h por seno de 1 partido en h. Entonces, fíjate que aquí de nuevo tenemos el mismo problema. Seno de 1 partido en h no tiene límite en 0, pero veamos si esta h le ayuda. Acudamos nuevamente, si es que es posible, al teorema del sándwich. Vamos a volver a usar el hecho de que seno de 1 partido en h, si bien no tiene límite, está acotada entre menos 1 y 1. La función que a nosotros nos interesa determinar su límite es h por seno de 1 partido en h. Por lo tanto, quisiéramos multiplicar aquí en esta desigualdad por h. Pero aquí va a depender de si el h es positivo o negativo. Digo, va a depender qué pase con el sentido de estas desigualdades. Entonces vamos a estudiar los límites laterales. Vamos a pensar primero en un h positivo. Si amplificamos por h en la desigualdad, obtengo aquí menos h menor o igual que h de seno de 1 partido en h y menor o igual que h. ¿No es cierto? Para cualquier h mayor que 0, el sentido de las desigualdades no cambia. Y entonces nuestra función h seno de 1 partido en h está por debajo de la recta igual h y por arriba de igual menos h. Ahora, ambas funciones tienden a 0 cuando h tiende a 0 por la derecha, y por lo tanto, por el teorema del sándwich, el límite por la derecha del 0 de h seno de 1 partido en h existe y es igual a 0. Nuevamente aquí por el teorema del sándwich. Entonces aquí tenemos límite cuando h tiende a 0 por la derecha del seno de 1 partido en h, ya sabemos que existe y que es 0. Pero eso no me alcanza para decidir si el límite existe, ¿verdad? Porque aquí estamos considerando h positivo, por eso solo hemos calculado el límite por la derecha. Pero lo mismo podemos hacer cuando h está a la izquierda del 0. Seno de 1 partido en h siempre está entre menos 1 y 1, y ahora podemos considerar un h menor que 0 y multiplicar las desigualdades nuevamente por h. Como h es negativo, ahora obtendríamos que menos h es mayor o igual que h por seno de 1 partido en h y mayor o igual que h. Nuevamente nuestra función quedó acotada entre dos funciones que comparten el mismo límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Entonces otra vez el teorema del sándwich
me dice que si h tiende a 0 por la izquierda, entonces h seno de 1 partido en h también tiende a 0. Entonces por la izquierda del 0, h seno de 1 partido en h también es 0. Así es que el límite, cuando h tiende a 0, ahora que vemos que los límites por la derecha y por la izquierda coinciden, de h seno de 1 partido en h, ya sé que existe y que es igual a 0. Por lo tanto, nuestra función es derivable en el 0. Y ya habíamos visto que es continua en el 0, por lo tanto la afirmación es verdadera.